Ciertos elementos que componen nuestra historia resultan difíciles de fijar en el calendario con fecha y protagonistas. Tal es el caso de muchos de los alfabetos que constan hoy en el mundo, que son, digamos, difíciles de asignarles una edad aproximada y un lugar de origen que a veces resulta muy borroso. Pero hay excepciones, como el alfabeto coreano, cuya acta de nacimiento provoca mucha envidia. En el siglo XIV y XV reinaba este país Sejong el Grande, un monarca letrado y preocupado por la alfabetización de su pueblo. Veía frustrado y consternado cómo sus siervos tenían muchos problemas para comunicarse exitosamente por escrito, pues no dominaban los caracteres que entonces se usaban, los chinos. Fue así como en 1443 creó un nuevo alfabeto, el Hangul, un abecedario que estaba hecho para que lo comprendieran absolutamente todos y que fuera muy fácil incluso para mujeres y niñas, una cierta población que no tenía mucho acceso a la educación entonces. El Hangul se utiliza todavía hoy, tiene 51 letras llamadas hamos, son 21 vocales llamados sonidos madre y 30 consonantes llamados sonidos hijo. Y en eso sí están muy de acuerdo porque todavía hoy se utiliza en las dos Coreas. En lo que no se ponen de acuerdo es en el día para festejarlo, pues la UNESCO decidió que hubiera un día del Hangul en el calendario. Los de Corea del Sur lo celebran el 9 de octubre y los del Corea del Norte el 15 de enero. Nosotros aquí no conocemos ninguna palabra en Hangul escrito, pero sí conocemos 5 con las que dar la bienvenida a este programa. Bienvenidos a la dichosa palabra. Hay dos tipos de conciencia, una es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar, otra en hacer penitencia con caña o red y esperar el pez como pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar, o esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar. Esto lo escribió Antonio Machado. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Nos acercamos al Día de Muertos, nos acercamos a la mitad del otoño, a la culminación del otoño, como dirían los antiguos, donde empieza el gran invierno, empieza la muerte general de la naturaleza que se va a renovar. El gran historiador de la literatura de terror, Rafael Llopis, solía decir que es natural que todos los seres humanos nos sintamos profundamente atraídos por la muerte y que esta atracción normalmente en la cultura occidental ha sido reprimida, ha sido obscurecida, pero, dice Llopis, es tan poderosa como la libido freudiana. Entreguémonos a esa pasión de la muerte. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ahora que Laura habló de vocales, parecería que las vocales pues, están juntitas, que no hay mucha diferencia entre ellas, pero piensen que la diferencia entre la A y la E es la misma que hay entre un caballo y un cabello. Soy Eduardo Casar, bienvenidos. Yo soy Laura García y esto es La Dichosa Palabra. A punto ya de empezar y vamos a empezar con lo que ustedes nos contestaron hace ratito, que se lanzó esa pregunta en redes. Increada, sumergida, nocturna, inmaterial, hueca, del humo, de ceniza, negra, de carbón diamante, que silenciosa orada las tinieblas y no ocupa un lugar en el espacio. De esta y otras maneras califica Javier Villaurrutia a cierta flor. Estamos buscando el nombre de esa flor. ¿A qué flor se refería con esta definición Javier Villaurrutia? Empiecen a mandar sus... Pues no empiecen porque ya empezaron, pero podían seguir, ¿no? Pero mientras, que nos al manden final... unas flores, ¿no?
Unas flores, unos piropos, ¿te Sí, refieres? unos piropos. Ah, sí, sería muy bonito ahora que estamos terminando octubre, que se cayeran las hojas también de los árboles. Al final de este programa daremos también ese nombre de esa flor, pero mientras aquí tenemos, no flores, pero sí preguntas que nos hicieron también llegar a lo largo de la semana. Como por ejemplo esta de Calo. Así firma este televidente que dice, qué interesante. En lugar de gallinas, ¿qué fue primero, la palabra café o el grano de café? Bueno, me gusta la pregunta porque es como qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Que claramente primero fue el huevo, al menos desde el punto de vista de los biólogos. Así. Y en el caso de los... Pero no es lo mismo, porque él pregunta la palabra café Sí. y el grano de café. No, en este caso está clarísimo. La cosa y la palabra. A ver, está clarísimo. El grano de café es muchísimo más viejo que la, Claro. que la palabra, que café. nuestra palabra café, así como él escribe por lo menos, ¿no? Claro, sí, como está Porque- redactada la pregunta. Sí, como está redactada la pregunta, ¿no? Porque la palabra café en español se usa más o menos desde el siglo finales del 17, me imagino, una cosa así. Y cuando llegó el café a España, cuando empezaba a beberse eso en España. Antes ya se bebía en otras partes de Europa, ¿no? En español tomamos la palabra del francés, del italiano, que obviamente a su vez lo tomaron del turco, y obviamente los turcos lo tomaban pues del mundo árabe, del mundo musulmán. Y Bebedores de café no sé cómo- empedernidos. no sé cómo pronunciaron ellos la palabra café, que de hecho creo que usaban esa misma palabra no solo para el café, sino para el vino o para ciertas bebidas espirituosas, como se dice. Que te levantaban el ánimo. Estimulantes, que no solo te levantaban el ánimo, sino que además te quitaban el hambre. De hecho, una de las posibles raíces etimológicas en árabe de esa palabra, que no me atrevo ni, o sea, la podemos ver escrita, pero quién sabe cómo se pronuncia, a lo mejor Germán sí sabe, pues una de esas posibles etimologías tiene que ver con quitar el hambre. Al parecer esas bebidas ayudaban a quitar el hambre. Pues Vayan sí, ustedes a ¿no? saber. Es Sí, yo digo que bueno, sí. ahorita Sí, que ya quita. de la pronunciación, El vino, no sé. pues también el asunto con las lenguas semíticas y con el mismo árabe es que el árabe del norte de la península arábiga y el árabe del oeste y el árabe del este y pues el de árabe todas del partes. sur se pronuncian diferente, pero parece ser en efecto que es una palabra de origen yemení, o sea que los primeros que calificaron a esa planta pues fueron los yemenitas, a pesar de que se discute si la planta estaba primero en Yemen o estaba en Etiopía, pero los yemenitas se la llevaron a Yemen. Cuando no sabes cómo se pronuncia y lo quieres decir en árabe, nada más dilo con K en vez de con C. Café. Café. O algo así. Le cambias un poquito la entonación. Y aspiras un poco Y las aspiras, vocales. internamente tú vas a sentir como que lo estás diciendo en árabe. Por cierto que Steiner, en un librito muy, muy bonito que está publicado en El Fondo y también en Ciruela, que se llama La idea de Europa, dice que una de las características esenciales de la cultura europea son sus cafés, al margen de otras que también menciona, como el paisaje caminable, la doble herencia de Grecia y Jerusalén, etcétera. Para Steiner, Europa es mucho, la cultura europea es mucho gente discutiendo en un café, ¿no? Y por supuesto tiene que ser anterior el grano porque no hay nada que nombrar si no hay café y para hacer café necesitas el grano, con lo cual... Ahora, la idea Sí, sí, de estar en un café, tomando café, es otra una cosa acepción también del mundo padrísima. musulmán. El lugar. Sí. El El mundo lugar musulmán. en vez de El la bebida, ¿no? establecimiento. Claro, sí. Todavía hoy. Sí. No, Todavía vamos esos al café. cafés En el mundo musulmán Claro, hay, es más, es una parte de la vida musulmana, de la vida islámica y de la cultura islámica en general, y que tiene que ver también con el calor y tiene que ver con esta vida de que hay que tener por lo fuerte y lo seco del clima, ¿no? El café. Pues esto incluso de fumar en los cafés es también una cosa muy, muy antigua, que probablemente yo, ahorita da que tú calor. decías, se liga esta cosa de un intoxicante ligado al tabaco, ligado también a los diferentes tipos de tabacos, de cosas que se aspiran y se fuman y se beben, ¿no? O sea, todo conectado. Que es chistoso que siempre la llegada del café a las diferentes culturas en Europa, en Italia, los papas, luego en Francia, normalmente primero se escandalizaban y lo prohibían, pero luego la gente le gustaba tanto que entonces pues se permitía ya después la Pero eso Me lo hemos asusta, visto pero mil me veces. gusta. Con el chocolate también pasó lo mismo. Exacto. En un principio estaba muy mal visto, llegó incluso a prohibirse en algunas partes. Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no?
Sí. O sea, paulatinamente empieza a legalizarse incluso la marihuana, por ejemplo, ¿no? Y cuando el doctor Buxó llegó a la Universidad de Zulia en Venezuela para dar un curso, llegó a la casa del rector, no estaba él, estaba su esposa, y le dijo, mire, ahorita no está, pero si quiere, pase y mientras nos echamos un palito, ¿no? El doctor Buxó dijo, bueno, pues no sé si nos dé tiempo, pero se lo aceptó. Palito es un café chico, ¿sí? En México, echarse un palito es agarrar un palo y aventártelo, ¿no? En cambio, allá es realmente un café chico. Incluso también en Cuba tienen ese término. Sí. En España te voy a decir lo que es echarse un palito. O en Sudamérica también se te dice. Porque me dio calor y no tengo café a la mano. Oye, ahora que hablas de la temperatura, ay, eso me hace pensar que en Colombia el tinto se llama tinto. al café. Te apetece un tinto. Te Que es provoca un poco, te provoca. confirmar tu Te teoría provoca un Te tinto. provoca, llegamos los mexicanos y no entendemos, porque dice, te provoca un tinto. Tú ya pensando ahí en el tinto, es muy temprano y no. Sí, sí. Y es un cafecito. En Madrid, para combatir el calor, se usa mucho, sobre todo en verano, tomarse servir el café en un vaso de cristal y con hielos. Eso es como muy madrileño. Y sin embargo, en ¿Cómo lo muchas llaman a partes... eso? Café. Con hielo. Café con hielo, café frío. O más bien si lo pides en verano ni te preguntan, ¿eh? O sea, Cómo te es lo dan el que... café frío y ya. Pero sí había oído esa teoría de que si uno ingiere algún líquido más caliente, en realidad lo que haces es que tu cuerpo combate mejor la temperatura exterior. Entonces ellos sí se lo tomaban caliente que para sudas. combatir el calor. Exactamente. Y los madrileños lo están Ahora viendo nosotros mal. nos ponemos de blanco cuando hace calor. En el desierto se visten de negro. Cuando De hace negro. Omar Sharif llega de negro cuando se encuentra a Peter O'Toole en Lawrence En Lawrence de Arabia. Sí. Es que en Arabia son así, y tienen café o sin yo café. les recomiendo un libro muy bonito que ya tiene varias décadas en Juan José Olañeta Editores, que se llama El libro del amante del café, ¿no? Y todos hablan no solamente de las calidades y variedades, sino cosas tan chistosas como que el café de chinos no se toma en China, pero en México sí, ¿no? Es el café que echas el chorro y es un Como en vasote. Veracruz. O los europeos que toman café, un europeo que llega y pide un café en un café de chino se va a impresionar porque aquí es un vasote con leche, en cambio los europeos te dan a veces un café y es una cosita así que apenas es el puro asiento. Además, el chiste del café de chinos es mucho el pan dulce. Que el pan dulce de aquí. Sí, que Sí, no, chino. Pues para las horas que son, ustedes pueden estar acompañándonos con un café, con un tinto o con lo que quieran. El caso es que sean o muy algo- o dichosos. O con un pan de muerto, o con un pan de Ah, muerto. con un claro, que es lo palito. que viene. Con un pan de muerto. Ay, Bueno. qué ricos. Pero además, si tienen tiempo ahora que viene el corte, escríbanos por Twitter, por Facebook, por correo electrónico, llamándonos por teléfono para darnos la dichosa palabra, porque hay unos libros estupendos el día de hoy. Antipatía y mala voluntad que se tiene contra alguien. Así empieza nuestra definición de la dichosa palabra de esta noche, que también responde a inquina, tirria, manía. La palabra que buscamos deriva de un órgano corporal que usted muy probablemente esté usando en este momento. Madre. Y que además me acaba de decir Marta que se empieza a tatuar ya. Ahí lo dejo. Órale. Bueno, tenemos entre otros libros, títulos, esta versión clásica de la República de Platón, es la versión de Antonio Gómez Robledo en la venerable Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, cortesía de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Vaya clásico. Y también tenemos una suscripción anual a la revista Este País. En editorial Anagrama para ustedes de Amélie Nothomb, El crimen del conde Neville, que es un guiño a la obra de Wilde, del crimen de Lord Arthur Savile, y que pues se antoja mucho, es acerca de, empieza un asunto, hay un crimen en la nobleza belga, y que tiene que ver con videntes y todo, muy, muy antojable novela. Muchas gracias. Y tenemos también, aunque ya una vez lo regalamos, pero como por su nombre es El ojo de la aguja, pero como tiene dos, y regalamos otro, de Armando Pereira. Es un poemario, es un libro de poemas de mi amigo Armando Pereira, es de Ediciones del Lirio, separado, y es muy interesante además porque pues, siempre él se conoce más bien como un narrador o ensayista.
Es fácil que los ricos pasen ¿Por el ojo de la aguja? Sí. a leer este libro. Sí. Es una edición además preciosa. Mira, si un camello pasa, pues un rico se esconde Y depende. en el camello. Depende del pan de muerto que haya comido ese año. Nosotros hace poco hablábamos de las ferias que iba a haber este otoño. Bueno, pues mañana se acaba la de Oaxaca y empieza esta semana también la de Chihuahua. Pura feria en este otoño, así que aprovechen si están cerca de alguna de estas ciudades para visitar alguna de ellas. Nosotros vamos a un corte, pero volvemos enseguida. De repente, no sé si viniendo a cuento o no, ocuparon mi mente imágenes del film Mar Adentro y tomas del rostro de Javier Bardem en pose, imágenes que me penetran y me sobrecogen. Pedir la muerte a gritos y cagarse en la vida, rodeado por familiares amorosos y devotos que le han ofrendado la vida. ¡Qué asco! Y la mujer compasiva, acaso enamorada, que le da la muerte, pobrecita. Una santa laica, qué cosa triste. Y dicen que en la vida real fue una muerte horrible por ignorancia de la médium. Uno no puede olvidar las viejas historias que contaban los buenos padres en la escuela y de las cuales uno abominó, solo para reencontrarlas en el tramo final del camino. Nunca digas de esta agua no beberé, a un gustazo o un trancazo. Lo que tememos más secretamente siempre ocurre. Rindió culto a la inteligencia y murió de demencia senil, o tuvo un hijo con discapacidad intelectual severa. Escribió que preferiría cualquier muerte, menos la de avionazo, y fuese en uno que le dio tiempo de darse cuenta de qué se trataba. Si fuera siempre así, habría que hablar de la justicia de Dios, aunque entre el acto y el desenlace muy bien podría abrirse paso la gracia del Señor. Pienso que en este mundo sin densidad moral, en este mundo en que se desdibuja la bondad sencilla y elemental, ha llegado la hora del ángel exterminador. Campo de batalla, editorial Yus. Soy Paco Prieto, soy escritor. Pues le enviamos un fuerte abrazo al gran narrador y conversador Francisco Prieto, querido Paco. Bueno, vamos a ver, tenemos más preguntas de ustedes, pero antes tengo un aviso a la comunidad. En realidad queremos agradecer todos nosotros pues que nos han otorgado la presea Rey Poeta. El colegio Eurotexcoco nos honrará con esta presea el próximo jueves 1 de noviembre. Así que pues muchísimas gracias. Gracias. ¿No? Muchísimas gracias. Muy Sí, sí. agradecidos. Rey Poeta en obvia alusión a Nezahualcóyotl. Sí, qué amable, sí. Rey de Texcoco. Bueno, preguntas. Tenemos preguntas de ustedes. Como esta de Frederica, con una R entre la F y la E. Frederica Balmori, que nos pide que hablemos acerca de la alquimia china. Pues básicamente hay que pedirle a Germán que hable de este tema, porque es Se haga alquimista. Reacciones. Unas reacciones Es tu departamento. alquímicas. Saca ahí las... Bueno, por nuestra tradición cultural europea, nosotros conocemos fundamentalmente la alquimia medieval europea y la alquimia renacentista, ¿no? Que es lo que tenemos mayor familiaridad o hemos escuchado más, pero el historiador de las religiones Mircea Eliade, este gran rumano del siglo XX, en un libro precioso que se llama Herreros y Alquimistas, nos dice que tanto la civilización mesopotámica, la egipcia, la china y la india tuvieron diferentes formas de la alquimia, ¿no? De este mismo fenómeno que los historiadores de la religión o los sociólogos de la religión le llaman a todo ese mismo fenómeno alquímico, ¿no? Entonces, primero, pues la alquimia, para que lo que tienen en común todas esas alquimias es la idea de una evolución, de un proceso, que el ser humano es un proceso de perfeccionamiento, ¿no? Y lo que este proceso de perfeccionamiento, digo, para la mayor parte de la gente, pues se estanca, ¿no? Un proceso de perfeccionamiento interior, o sea, espiritual, y que este proceso se puede acelerar, ¿no? Se puede acelerar. Y entonces, esta idea de que se puede acelerar está conectado también con el hecho de reducir el tiempo de la naturaleza, o sea, que la naturaleza tiene procesos y que estos procesos de la naturaleza se pueden acelerar también
y que nosotros podemos acelerarlos en nosotros, ¿no? Esa evolución que en la naturaleza tardaría muchos siglos. Ahora, toda alquimia también tiene que ver con la idea de que el desarrollo interior tiene una comprobación o una manifestación exterior, o sea que en lo exterior se va a proyectar esa evolución interior de uno. Y bueno, y la idea también en todas las alquimias de que hay una sustancia común al universo, hay una sustancia común, y que por lo tanto, pues la vida, la materia, las plantas, los animales o los metales, unas cosas se pueden transformar en otras. Entonces, que el ser humano con determinadas técnicas puede hacer que uno se transforme espiritualmente, igual que la materia de uno se puede transformar, digamos, químicamente, hoy diríamos física o químicamente, ¿no? Entonces, eso es común a todas las alquimias. La palabra, por supuesto, es de origen árabe y se refiere a Egipto. Pero bueno, en el caso de China, la alquimia china está muy conectada con el taoísmo, con la tradición religiosa taoísta y por lo tanto con una continuidad del pensamiento chamánico primitivo, supersticioso, del cual los letrados chinos, que no eran precisamente chamanes o danzarines primitivos, sin embargo estaban muy interesados en estos rituales primitivos de los campesinos chinos, y a partir como del siglo IV o III, a fines de los reinos combatientes, antes de la unificación de China, pues hay una serie de transformaciones culturales generales, y una de las transformaciones es que la alquimia empieza a tomar una forma, una tradición, y empieza a haber escritos alquímicos, etc. Y bueno, básicamente una cosa chistosa de la alquimia china y muy interesante es esto que los chinos llaman el Wei Tan y el Nei Tan, ¿no? O sea, que son como dos ramas de la alquimia. Una es transformar, trabajar, que sería la alquimia europea y la alquimia mesopotámica, que es transformar el afuera, o sea, tratar de convertir, por ejemplo, el plomo en oro, o tratar de crear el elixir de la inmortalidad. ¿Ese es el primero o el segundo? Ese es el Wei Tan, hacia afuera. O sea, que es decir, manipular lo exterior, y en ese trabajo de manipular lo exterior vas a evolucionar tú interiormente. La otra parte de la alquimia china, que se llama Nei Tan, que es al revés, transformarte internamente, transformarte primero así como meditando y haciendo una serie de ejercicios muy complicados y muy sofisticados, en el cual dentro de ti vas a crear, se supone, una especie como de embrión que va a lograr el equilibrio entre los procesos de envejecimiento y los procesos de crecimiento, para lograr la inmortalidad, ¿no? Entonces, la alquimia china está muy conectada, no la occidental, ni la mesopotámica, ni la india. En cambio, la china sí, con esta onda de la inmortalidad. Y pues los que buscaban la inmortalidad por afuera, pues buscaban crear una sustancia que pudieran beber. Muchos emperadores, Salud. El primer emperador, el que está enterrado ahí en los guerreros de terracota, murió de beber cosas para ser inmortal, ¿no? Sí, sí, en cambio, Henry Selassie murió, bueno, algún pariente exacto, de él murió comiendo una Biblia, ¿no? Exacto. Pero hay casos de gente que cree que con eso vas sí, a ser inmortal. o porque, algunos que les vertieron oro como parte de la tortura por la garganta, ¿no? exacto. Entonces, esta onda es al revés, que tú vas a lograr internamente tal tipo de procesos y de equilibrios que vas a lograr vivir, pues, muchos años, 700, 800 años, etcétera, y que para que no escandalices a la población te vas a ir a unas islas, Feng Lai, ¿no? Feng Lai, que se supone que flotan en el océano Pacífico. Lo tienen muy organizado. En el océano Pacífico, y ahí viven los inmortales, ¿no? Entonces ese es el paraíso de los inmortales en el Pacífico. Y que hay otro paraíso de los inmortales en el Himalaya, donde reina una diosa que se llama Zhiguanmu, y ya cuando llegas ahí vas a vivir eternamente, porque te van a dar unos duraznos, unos melocotones, que en el arte chino 700 son años tan comiendo importantes. durazno. Es un poco... que vas eterno, a vivir. es eterno. miles de Bueno, años. con todo lo alquímico está bien, si cada quien lo experimenta en sí mismo, está bien. Había un
un dictador en El Salvador, Maximiliano Martínez, que curaba con aguas de colores, tenía sus ideas alquímicas, que no eran químicas ni eran nada, y así cuando hubo una epidemia, eso le dio a su hijo y el hijo se murió. ¿Sí? A lo mejor era lo que claro, quería. o sea, le falló, ¿no? Es decir, el chiste de eso es, si alguien los experimenta en sí mismos, pues está bien, ¿no? Es que el camino del güey tan, si lo haces al revés, quedas tan güey. Y eso es realmente como la reversa de la alquímica. Claro. Una cuestión interesantísima de la alquimia es que es el antecedente de la química, en cierto sentido. Es decir, Claro, la eso cuestión sin el de 7, carácter experimental, ¿no? Sí, que tiene una parte ahí chistosa en que realmente están tratando de transformar algo hacia afuera y esa preocupación y esa observación y esa comprobación y experimentación pues llevó en todas esas culturas a un gran conocimiento acerca del comportamiento de la materia, ¿no? Exactamente, y de sustancias Aunque digamos que en cuanto a la inmortalidad, el éxito fue Relativo. Pues, relativo. Bueno, habrá que ir lo tuvo el cangrejo. a buscar las islas de los inmortales, ¿no? A comer Hay muchas duraznos. historias Para chinas comer acerca duraznos. de eso, muchos cuentos chinos, ¿no? Y en la literatura china se habla mucho. Sí, de eso. Borges incluso recupera algunos fragmentos de esos en sus libros sobre literatura fantástica. Bueno, vamos a dar la dichosa definición de esta noche para que ustedes, las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición, pues tengan prioridad para llevarse ejemplares de los libros que vamos a mostrar a continuación. Antipatía y mala voluntad que se tiene contra alguien, inquina, tirria, manía. La palabra que buscamos deriva de un órgano corporal que usted muy probablemente está usando en este momento, aunque no lo mueva mucho. Bueno, para ustedes tenemos de Artes de México este libro Traspasos de Antonio Sirión, las fotografías, y Verónica Gerber Viseca. Y tenemos también el libro El espacio de pronto es escenario. También es un libro de Artes de México, de la colección Luz Portátil, igual que el otro, de Aurelio Así. Aciain. Sí, Aurelio muchas gracias. Aciain. Aurelio Veamos. Aciain. Bueno, y tenemos también Carmen, un libro de poemas de Wolf Wondraschek en ediciones del libro de Zaguade. Es una traducción bilingüe del alemán y el español de las traducciones de Víctor Herrera. Padre. Y Ediciones Secaré, que está publicando unas cosas fantásticas, nos regala en esta ocasión 2 ejemplares que demuestran lo fantásticos, que son Filemón y Baucis y Dédalo y Perdiz, textos e ilustraciones del Lemniscates, y lo que hacen es un poco una revisión de esos episodios mitológicos. En el caso de Filemón y Baucis es una versión ilustrada de uno de los relatos más hermosos de la Metamorfosis de Ovidio, y en el caso de Dédalo y Perdiz, pues es Dédalo y Caro. En el caso de Perdiz es el sobrino, y bueno, hablan de la hospitalidad, en este caso, del amor, de este matrimonio que abre las puertas de su casa a alguien desconocido que acaba de llegar a un pueblo. Y en el caso de Dédalo y Perdiz, bueno, pues como la ambición de uno, mientras que otro se fija más en los detalles de las cosas cotidianas, pues adivinen quién gana de los dos. Así que estas 2 hermosuras que tienen mucha enseñanza y que son muy divertidos y disfrutables. Pues con el objetivo de hacer una transformación interior, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a la vida eterna de la dichosa palabra. ¿Quieres un durazno? Aquí seguimos en la dichosa palabra. Esperemos sobrevivir al Día de Muertos. Estamos en en la inmortalidad, ¿verdad? Vamos a una isla. Exactamente, nos tenemos que ir a una islita todos los días de muertos a ver qué pasa, ¿no? Pues sí. A Janitzio. A Janitzio. A Janitzio. Bueno, nos pregunta Alejandro Jiménez que si podríamos hablar de la diferencia entre prometer y jurar. Hija. Fíjate que esa es una pregunta, a mí me gusta porque tiene que ver con formas de hablar, ¿no? Claro. Promesa viene de promise y algo, y tiene un cierto sentido prospectivo, incluso la propia palabra prospectivo
que no la preguntó, ¿verdad? No. Pero ya la Tú dije. dile. ¿Sí? Esa palabra es hacia adelante, es decir, yo voy a hacer algo. Mirar hacia adelante. Y en cambio, jurar es una cuestión de afirmación. ¿Sí? Afirmación, yo afirmo, viene de jure, viene como de derecho, de algo que tiene mucho más poder. Incluso en el diccionario dice que al jurar tú pones por testigo a Dios. Entonces, si tú, por ejemplo, dijeras, juro por Dios, es probable que haya cierta redundancia. Claro. Porque Lo Dios giran. es testigo de todos modos. ¿Sí? De hecho, el mandamiento dice, no jurarás, nada más, ¿no? No Bueno, jurarás. una versión era no jurarás. Pero hay otra ¿no? que ya pone en el nombre En de vano. Dios en vano. Sí. Claro. Ese no usarás el nombre de Dios. Pero es el mismo, Bueno, creo. pero es lo mismo. Sí, es el mismo. Y entonces muchas veces alguien te dice, bueno, es que te prometo que es cierto. ¿Sí? Esa es una forma de hablar muy, muy común, ¿no? Te prometo que es cierto. Y no, te juro que es cierto. ¿sí? Exacto. Y te prometo que es cierto es, bueno, prométemelo, pero ¿es cierto o no? ¿Sí? Es decir, O tú voy a tener que prométemelo, esperar. pero ¿va a hacerlo o no? Sí, porque, sí. porque, bueno, quienes, y es una cuestión de habla. El habla se ha ido, así como iniciar y comenzar se han ido como juntando, se han ido Se te gusta. machiembrando Ese y te ya gusta. se han ido adquiriendo casi el mismo sentido. Pasa lo mismo con jurar y prometer, ¿no? Claro, Yo lo oigo rarísimo. Cada vez que alguien dice, te prometo que es cierto, yo me echo para atrás. A mí me hace mucha perturbación semántica. Claro. Pues hace Por que ejemplo, dudes de la está en el uso, certeza ¿no? de eso, ¿no? ¿Mande? Hace que dudes de la certeza, porque si lo prometes es que no estás completamente seguro, es algo que tienes que esperar porque va a suceder. Claro, de ahí la raíz de misa, digamos, ¿Palabra la misa? liturgia, la Sí, palabra sí, misa viene con de la eso. liturgia cristiana, y quiere decir, cuando terminan, dice misa et, que quiere decir que se vayan, ya se pueden ir. Sí, sí, Eso sí. quiere decir misa, se pueden ir. Por eso, promesa es antes de aventarse, antes de que suceda, antes de que venga el futuro. Claro. Yo estoy lanzándome antes de que muera. Claro, de hecho, eso de ahí lo viene puede también- afirmar cualquiera que haya sido un prometido. Sí, dejas de ser un Es decir, prometido te al ser un lanzas. cumplido, ¿no? Te lanza, y El luego a ver prometido si- solamente es un lanzado. Pero luego tienes que jurar. De ahí, hablábamos alguna vez también en esta temporada de Prometeo. Pues es, la misma, es que prácticamente la misma palabra, o sea, tiene que ver con, Claro. con hacia El que adelante. ve hacia ¿no? adelante, Sí, el hermano, el que veía hacia Epimeteo. atrás, que era el tonto, era Epimeteo. ¿no? El que ve lo que ya fue. Y Incluso- que, bueno, compromiso quiere decir juntos, Una compromiso, Tenemos estamos la misma- lanzándonos hacia el Lanzándonos futuro. hacia allá. Sí, sí, Incluso alguien dice, bueno, este muchacho, bueno, esta fiesta promete ser aburrida. Quiere decir que todavía no es aburrida, pero que Sí, para, sí, sí. Todo apunta. para los invitados que hay promete ser aburrida. La raíz está en un montón de palabras. Por ejemplo, problema tiene la misma raíz. O sea, es como lanzar algo hacia adelante. Viene de volein, que es lanzar. O sea, pero pro es hacia adelante. Entonces, los problemas pues siempre están para enfrente. No son para atrás, sino para enfrente, ¿no? O sea, Sí, imagínate que alguien dice, a ver, ¿promete usted decir la verdad? Sí, yo prometo decirla, nada más que me la pregunten. Aquí no. Sí. Ahorita no. ¿Quién sabe si la Ahorita diga? quién sabe qué diga, ¿no? Por ahí Eso va. es Luego, bueno. otra costumbre curiosa es jurar por tu mamacita santa o por... Pobres mamacitas, qué Cu- culpa Pero, tienen. pero es como un poco bajarle un peldaño. Si ya jurar implica un poco la idea de Dios, pues ya no le bajes. O sea, con jurar Ahora, es más que actualmente suficiente. puedes Estás jurar lo jurando que por sea. Dios. Actualmente ya puedes jurar lo que sea, porque en la época de la posverdad ya nadie confía mucho en el juramento. Si alguien te dice palabra, tú dices, será dichosa palabra, pero no, pero yo no creo. ¿sí? A lo Pero a mejor ver, vas jurar. mañana. Y jura por su mamacita porque el ateísmo que avanza, pues hace que la gente diga, no, pues a lo mejor no cree en Dios y yo si juro por Dios, pues va a decir Sí, que sí, no. sí, sí. Bueno, y Mejor porque a por veces mi es más mamacita, importante o la por madre mis que hijos, que el te dicen, te Dios. juro por mis hijos, o te juro Aunque así. no los sí, sí. tengas. Sí, puedes sí, jurar. o los que haya. Puedes por ahí. prometer que jurarás por los hijos que algún día tengas. Bueno, Yo, por Ya está. ejemplo, yo hay veces que he jurado en clase y digo, bueno,
que se muera la mamá de este alumno si no es cierto lo que digo, ¿no? Y un alumno y el alumno no puede levantarse y decir, oiga, no puede usted decir esto, porque ya sabe la relatividad de las letras, por eso está estudiando letras. Sí, si fuera un alumno. O sea, no lo harías en clase de Derecho, lo haces en la facultad de Oye, pero Filosofía. hay un poco de filosofía, por eso es filosofía y letras, ahí hay una reflexión. Sí, es una. Bueno, está bien. nuestra dichosa palabra del día de hoy, antipatía y mala voluntad que se tiene contra alguien, inquina, tirria, manía. La palabra que buscamos deriva de un órgano corporal que usted muy probablemente esté usando en este momento. Momento. En este momento. Y Eduardo. tenemos una traducción y prólogo de Sergio Pitol a un drama de casa, un conjunto de cuentos de Anton Chekhov, que no está en la colección, digamos, de Pitol que circula, sino en la editorial Lectorum. Muy buena opción. Yo hoy estoy de suerte porque otra vez tengo dos muy buenas opciones, en este caso de Lois Lowry y de Karen Hess, las dos ganadoras del premio, la medalla Newbery, que premia siempre a lo mejor de la literatura infantil y juvenil, Flores de verano, Lejos del polvo que además está escrita en verso para tener una mayor sonoridad y un mayor impacto de la historia, y Flores de verano, que en realidad es A Summer to Die, si le suena esta historia, que es un verano para morir, es la historia de dos hermanas, es real, y fue todo un bestseller en Francia. Curiosamente se vendió muy bien. Las dos son de Castillo y las dos son una maravilla para el verano, para el invierno, para el otoño, para la primavera, para mantenerse lejos del polvo. Porque lejos del polvo hay que decir que es la migración por las condiciones climatológicas, que de eso sabemos un poquito de lo que ha pasado las últimas semanas. Bueno, por lejos del polvo es migrar por la sequía. Agacho. Bueno, y también tenemos un volumen de cuentos de Eric Nepomuceno, Las tres estaciones, en la traducción de Paula Abramo. Es una cortesía de Almadía. Muy buen narrador. Viene recomendado por Eduardo Casar, ni más ni menos. Sí, Paula Abramo además traduce al mexicano y eso es una característica muy interesante a la hora de leerla, y Nepomuceno es un muy buen cuentista. Y periodista brasileño que se echa muy buenos artículos. Ya está. Bueno. Esto lo leí y me Muy bien. gustó. ¿Ya lo leíste? Sí, Ah, muchísimo. Mira. A ver, vamos con otra palabrita, una palabrita. Nos pregunta Francisco Valderas López si podríamos hablar de la etimología de la palabra familia. Ah, De eso la no está tan palabra corta, pero lo vamos a familia. intentar. Pero bueno, si no, le seguimos a la siguiente vamos a joven. irnos al otro bloque. Sí, tú. Si la familia La es numerosa, familia, sí. nos colgamos sobre el otro bloque. Familia, como la conocemos hoy en día, hay una versión que parece ser bastante, bueno, viene de famulus en italiano, en latín, y parece que esa viene de famus, que significa hambre. A los que se sacia el hambre en una misma casa, a los que se alimenta dentro de una misma casa, se les llama familia. Y antiguamente, en la antigua Roma, eran las personas libres o no libres que vivían en una misma Hasta esclavos, todos, edificación, ¿no? Entonces, bueno, lo de hambre quizás sea un poco cuestionado, pero lo que sí es cierto es que Famulus se le denominaba así a todos los habitantes de una misma casa. Y en ese caso era los sirvientes y tus hijos y tu mujer y todos los que vivieran contigo. Era una familia bastante grande. Eso poco a poco se ha ido yendo a otros significados, porque familia, de hecho si uno lo busca en el diccionario, todavía hoy mantiene ese significado de sirviente, criado. Ahí está. Y Que ha se sido dice. criado, que ha crecido, Que ¿no? ha Que se ha crecido, formado en el mismo... que se ha alimentado, En el tal mismo cual. domus, ¿no? Que se ha alimentado. Y también está como el sirviente de Dios, es decir, hay una acepción religiosa, eclesiástica, que ahora mismo no sé muy bien a quién se le dice concretamente familia dentro de la iglesia, pero sí hay ¿Todos? a los sacerdotes, supongo. No, No, pues sé si a todos, ¿eh? Bueno, Yo no no lo sé. sé. ¿Cómo Ahora, no? Yo la creo gran que familia de la iglesia católica serían sí, todos, pero eso es ¿no? otra acepción de familia, bueno. porque la familia como de conjuntos de ascendentes y descendientes, pues es los papás, los abuelos, los hijos. También hay una que es nada más hijos. Cuando tú dices, estoy casada pero no tengo familia. No te estás diciendo que no tienes familia, que no tengo papás, hermanos, no, estoy diciendo que no tengo hijos. Y eso familia solamente es nuclear. hijos. El que ahora Y decimos luego familia también nuclear. están los que de alguna manera son de una forma por afinidad,
Fíjate, hay una serie de palabras y de terminología que forman una gran familia léxica, que esos también son el conjunto de elementos que por características comunes se distinguen de otras, que puede ser la familia de los insectos, la familia de las maderas de no sé qué. Eso también es una acepción de familia. Y estas palabras tienen que ver con colateral. Colateral es también una manera de decir a los parientes que no son consanguíneos, pero que por afinidad o por parentesco lo han llegado a ser. Es decir, tú puedes estar casado y tu mujer no tiene tu misma sangre, pero es tu familia, por matrimonio. A eso se les puede llamar o colaterales o afines. Y eso es una familia muy buena de palabras, porque colateral es lo que está al lado, y lado, lo que está junto a ti. Y lo que está junto a ti, pues evidentemente es porque compartes la vida o proyecto. Nosotros somos colaterales. Nosotros somos la familia de la dichosa palabra. Claro, y claro. Sí, se habla de familia política ahí en México. Mucho. Bueno, evidentemente eso es un parentesco. Parentesco, fíjate, pariente viene de parere, de parir. Es decir, tú a los que pares son tu familia. Y en ese caso, parents, que en latín era el papá y la mamá, porque se necesitan papá y mamá para poder parir a alguien. En el caso, por ejemplo, en francés, les parents son los padres. Ellos han mantenido tal cual la palabra parents de padres, que son el papá y la mamá, y son los que te han parido, tal cual. Y Sí, en inglés también. los afines... bueno, si quieren le paramos acá Ahora, para vamos irnos ahorita, y luego Vamos con los al otro afines. bloque también. vamos- Con familia, yo también tengo dudas. Vamos un pequeño paréntesis y seguimos con su familia y la nuestra. El esfigmomanómetro es un instrumento médico que se utiliza para la medición de la presión arterial. Actualmente existen diferentes tipos, el más utilizado es el electrónico. Bueno, pues aquí seguimos en la dichosa palabra, seguimos aquí en familia. ¿Sí? No sé, luego hay veces que en familia suena medio... hay familias... cuando dicen, por ejemplo, familia disfuncional, uno dice, bueno, valga la redundancia. ¿no? ¿Sí? Porque realmente bien mirado. Hay bonitas familias. Bueno, Sí, hay etcétera. buenas familias. Oye, no, pero decías siguiendo algo todavía de las de los familias. afines. Los afines también están dentro de esta categoría parental, porque afín, un afín como sustantivo, no como ser afín a alguien, que también tiene que ver con lo mismo. Los afines, ad es proximidad, hacia, y finis son los bordes, el límite, el final de algo. Entonces, cuando algo está próximo hacia el borde, significa que todavía está cercano a ti. Es un poco contradictorio, pero si no está más allá de los bordes, es que está dentro de los bordes, entonces es afín a ti. Y entonces por eso afín es alguien que es parecido a ti o que tiene gustos similares. Y los afines son los que son como tú. Ahí no tiene tampoco que ver la sangre. Puede ser que te hayan emparentado por matrimonio. Sería la idea de que está como dentro de un límite más que dentro de un Que eso, objetivo. por ejemplo, o que el un finis objetivo. tiene una familia Un también bien, la redundancia, bien interesante, porque confinar es meter dentro de los bordes, de los finales. Definir es delimitar los bordes. Refinería, por ejemplo, es hacer fino algo, y cuando haces fino algo es porque le quitas los bordes, le quitas lo de fuera, entonces le haces refinado. Y una refinería es cuando el lugar donde se produce un producto más fino del que entra, se le refina. Refinería, que ahora se habla mucho de las refinerías, Azúcar es ese refinado. lugar, ¿no? Sí, o azúcar refinado. Infinito es que no tiene fin, no tiene límites, no tiene esos bordes. Entonces los afines se supone que es alguien que está dentro de esas fronteras y entonces está contigo. Ahora, familiar, por ejemplo... Refinar, ahorita me quedé pensando, refinar, Es ¿no quitarle- tendrá que ver también con volver a afinar, volver a ponerle otro fin? Algo que tenía un fin rugoso, le pones un fin un poquito más Yo más sí no lo liso. conocía, entendía refinar como quitar, o sea, de hacer más fino, de volver algo fino.
Y familiar es una palabra muy interesante porque como adjetivo, pues tiene que ver con la familia, pero también hoy en día se le ha dado unos significados bastante interesantes y que tiene que ver con el concepto de familia. Un producto familiar es algo grande, algo que pueden compartir muchas personas. Si uno va al supermercado y el tamaño familiar sí, claro, es el más grande. Por ejemplo, ¿tú dirías que la dichosa palabra es un programa familiar? Depende de los albures que empecemos. Ha habido algunos episodios que no, oigan, perdonen, no, aunque estemos en horario familiar. Pero, por ejemplo, un coche familiar significa que tiene puertas traseras y un espacio para llevar a la familia detrás. Es decir, si uno es de dos plazas... No esos coches deportivos que no caben. Eso no es nada familiar, eso es de... Y familiar mantiene un adjetivo, un significado al final como sustantivo que es criado, que también es familio. Familio también es una palabra en desuso, pero que también se utiliza así. Y hay una última, deudo. Deudo, que no es deuda, el deudo es un familiar, alguien que está emparentado contigo. Eso en derecho y en bueno, una terminología. Cuando ya te moriste, ¿no? Cuando te moriste, sobre todo se usa, ¿no? Eso, dice, ¿qué dices que sí, a los que sobreviven al... Exacto, sí, como aquel que ve que está un sepelio, ¿no? Entonces está llorando y le dice, ¿y es usted un deudo del millonario? Y le dice, no, ¿y entonces por qué llora? Por eso. No soy deudo del millonario. Ahora, las familias son como, o sea, uno se pregunta qué pasaría con las novelas y con la literatura en general si no hubiera familias. No, o sea, las familias son el tema de la literatura. O sea, la fuente de todos los dramas y de todo, pero... Bueno, ya lo decía Tolstoy al comienzo de su libro, ¿no? O sea, todas las familias felices se parecen, pero todas las familias desgraciadas son súper... Esa es la literatura, ¿no? Claro. La literatura son las familias desgraciadas, al principio de Ana Karenina. Y todo, como tú dices, bueno, si ahorita que fue hace unos meses el aniversario de Bergman, ¿no? Las películas de Bergman son unos rollos familiares. Bueno, ahí. los dramas históricos de Shakespeare, pues son familias. Son unos rollos familiares. ¿Ya ves cómo le salieron las hijas al rey Lear? Pues, no, sí, los hermanos arriesgados, o sea, realmente bien son las familias, ¿no? Ahora, una cuestión muy interesante es que la gente muchas veces no entra en detalle, pero si tú le preguntas sobre su familia, ¿cuántos hermanos tienes y por qué y quién y todo? Comienzan a entrar en detalles y comienza la conversación a mostrar una serie de, digamos, de sustancialidades muy concretas, muy interesantes, que no se revelan cuando solamente hablas de puras generalidades. Claro. Porque todos tienen una vida muy interesante, muy compleja. Por eso decía yo lo de las familias disfuncionales. Las familias... Todas tienen un secreto, tienen un loco, tienen una tía casquivana. La expresión es, todas las familias tienen un cadáver en el closet, ¿no? Un cadáver en el closet. Bueno, eso es un dicho ya. Ajá, sí. Y que, bueno, ahora... Pero es cierto, y entras a una intimidad, o sea, como que hay un momento donde, ya que empiezas a hablar de la familia del otro, o de tu familia, entras a una intimidad que no existe de otra, es también el límite de tu intimidad, tu propia familia, ¿no? Sí. Ahora, tú que decías esto de los límites y del entrelazado que implica la noción de familia, ahora con los problemas de que la comunicación y que la era de la información ha acelerado del encuentro de gente muy diferente, pues se va subrayando esta onda de que todos somos una familia humana, ¿no? Que somos la misma familia para poder entrar todos como familia, como decía alguien. Yo no le dejo entrar a todos. Para que todos somos una familia. Entonces decían los escritores de ciencia ficción, nos vamos a dar cuenta que somos una familia cuando lleguen los extraterrestres y esa va a ser otra familia. Bueno, es que y todos nosotros nos vamos a ver como familia. Pero eso siempre es los enemigos unen, ¿no? Exacto. O sea, tener un enemigo en común ya te da algo en común y te vuelves parte, digamos, de esa familia que se siente enfrentada contra alguien, una digamos. cosa que tienen los extraterrestres es que todos están construidos con nociones familiares humanas. ¿Sí? Bueno, la ciencia ficción habla de nosotros, no habla de extraterrestres. O sea, no tendría ningún chiste hablar de extraterrestres. Lo único importante es usarlos para hablar de nosotros. No podrías no poder hablar
Es decir, porque lo que pasa es que estás proyectando así, es decir, llega el E.T. con su esposa Ititita, ¿no? Y tienen sus ititititos, ¿no? Sí. Y entonces toda la estructura familiar nuestra, humana, ¿no? De los primates, y las primas y los tíos y todo eso, está proyectada en eso, ¿no? Claro, pues sí, E.T. era eso, era un cuento para niños, o sea. Claro, si no, además, qué Que inteligibilidad en la tendría. traducción ahora de cuentos japoneses o de literatura china o de literatura, te das cuenta que se puede traducir y que podemos entender la estructura familiar de otros pueblos que aunque tenga algunas variaciones, en el fondo somos la misma gran familia Ahora, humana. nunca como como esta generación, yo creo que han tocado cambios familiares tan importantes. O sea, o sea, realmente sí hay una pulverización de la unidad familiar como creo que nunca se había visto Sí, lo que decíamos hace algunos del meses núcleo de familiar. lo de la vida líquida y que afecta a la liquidez Que de yo las creo que familias. tiene que ver con dos digamos, o quizá un evento importante que ha cambiado todo eso, y es el reconocimiento del divorcio. Es decir, antes, como uno no se podía divorciar, seguía siendo familia de esa persona, quisieras o no quisieras, o tuvieras 27 amantes o no. Pero en no el momento que te divorcias y que la mujer empieza a tener que valerse por sí misma, en muchos casos empieza a tener una vida laboral, empiezan a haber todos estos resquicios que antes no se daban porque antes estaban mucho más delimitados, el papá a trabajar, mamá a la casa y a los hijos, y ahora con el divorcio, porque yo creo que si no hubiera habido divorcio, bueno, ahora, digamos, pero son muchas cosas. No existiríamos mucho. Hay un nivel de prosperidad, ya vivimos un nivel tal de prosperidad que realmente la gente puede ser independiente. Antes, digamos, antes de que tuviéramos, de que las sociedades gozaran de un nivel de prosperidad tal, pues eras absolutamente dependiente de los demás. No podías comer si no tenías una mujer que cocinara, porque o trabajabas o cocinabas. Es decir, ahora realmente vivimos en un estadio de prosperidad tal o de... Sí, de momento, en un momento en el que... Pero digamos que eso es muy posible. De hecho, cuando hay crisis económica... No, cuando hay incluso crisis económica... el económica... reparto de la riqueza es lo que ha cambiado. No, pero cuando hay... No, la riqueza ha aumentado muchísimo. O sea, realmente ahora una persona puede ser independiente. Antes era muy difícil ser independiente. Incluso cuando hay crisis económicas, cuando vienen recesiones, bajan los divorcios. O sea, los divorcios aumentan cuando hay prosperidad. ¿Por qué? Pues porque tú puedes tomar tu decisión e irte a vivir por ti mismo. Pero no solo yo es pienso eso. también en los hijos. Es también la píldora, por ejemplo, que cambió las Ya relaciones sexuales nos quieren completamente. divorciar de la Esta familia se tiene que Pregunta de despedir. redes, porque esta fue pregunta, no fue así de opinión. Increada, sumergida, nocturna, inmaterial, hueca, negra, de carbón, diamante, de esta y otras maneras califica Villaurrutia a cierta flor. ¿Qué flor? La rosa. En Nocturno Rosa, poema dedicado a Gorostiza, dice que de ahí viene la frase, yo también hablo de la rosa. Exacto. Es la rosa del humo, la rosa de ceniza, la negra rosa de carbón diamante que silenciosa orada las tinieblas y no ocupa lugar en el espacio. Es un poemazo, búsquenlo. Ahorita antes de la pelea, búsquenlo y van a ver que es una maravilla. Nosotros tampoco vamos a ocupar ningún lugar en el espacio. Sí, de nada. pero sí somos rosa. Porque nos vamos a quedar lejos del polo. Dichosa palabra. Antipatía y mala voluntad que se tiene contra alguien. Inquina, que ya podría ser una buena. Tirria. Manía. Tirria es muy bonita Tirria es también. preciosa. Tirria. La palabra que buscamos deriva de un órgano corporal que usted muy probablemente haya usado durante este programa. Respuesta, ojeriza. No viene de ojo, ¿eh? Viene de ojera. ¿Viene de qué? Ah, no, sí viene de ojo. Sí, viene de ojo. de ojo. No de oreja. Sí, hay dos maneras de ojear. Si no, sería orejiza. Eso. Hay dos maneras de ojear. Ojear con H, que pasas las hojas, y ojear sin Esa no H, pronuncia tirria. que eso no es tirria. Bueno, Tirria ya nos también vamos. es Germán una Ortega, carne. Pablo No, es la Borullosa, birria. Pero ya te dio hambre, se ve Laura que estás... García. Ya me estoy despidiendo. Eduardo Casar, buenas noches, familia. Sí, sí. Eduardo Pablo García, Laura Ortega, Borullosa. Germán Casar. Mortadelo y Filemón, buenas noches.
do ba